Nadie me comprende. Por eso prefiero refugiarme aquí. Hola letras, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy les quiero compartir 3 de mis cuentos favoritos. Uno de ellos se llama La gallina degollada, ya les platicaré. Este es el primer cuento que me llamó la atención por el realismo que incluye y la crudeza en la que retrata Horacio Quiroga a algunos de sus personajes. Estos 3 cuentos que les voy a compartir hoy son mis favoritos, los he leído varias veces y he encontrado bastantes características que me parecen lecturas imprescindibles, y sobre todo los recomiendo porque son lecturas bastante cortas y que les pueden dar mucho de qué hablar, en el sentido de que son historias muy sorprendentes, muy distintas unas de las otras. También ese es un punto muy atractivo para que puedan atraerse a leerlos. El primero, como les indicaba, es de Horacio Quiroga. Es publicado en 1917 en una antología de cuentos del autor. Este se llama La gallina degollada. La gallina degollada como el título lo dice, uno de los sucesos de este cuento es sobre el degollar una gallina. Sin embargo, Horacio Quiroga le da un giro bastante torcido al asunto, porque primero nos retrata una historia de una familia que está maldita, por así decirlo, así lo plantea. Es una pareja que se casan jóvenes, deciden tener hijos. Sin embargo, en sus varios intentos, estos hijos les salen idiotas. Es una palabra un tanto abrupta, sin embargo así lo describen. Bueno, nos vamos a encontrar con una familia que está bastante lastimada por esta situación. Son 3 hijos que están idiotas. Nacieron, parecían saludables, sin embargo a los meses empezaron con ciertas enfermedades que el narrador de este cuento nos indica que son idiotas. Esto hiere a los padres porque tenían mucha ilusión de formar una familia, tenían una vida que ellos manejaban como perfecta, o según eran sus ambiciones. Sin embargo, al punto de ya empezar a crear la familia que ellos querían o anhelaban, pues les sale un poco mal. Tienen su primer intento, su hija a los 7 meses empieza con unas enfermedades y la empiezan a descuidar un poco porque les espanta, les asusta que sea de ese tipo. No nos muestra alguna enfermedad como tal, solo nos dice que están idiotas, así. Entonces esta familia intenta tener un segundo hijo y lo mismo. Entonces se empiezan con problemas en el matrimonio por esta misma situación, porque ninguno de los dos padres quiere aceptar parte de esta culpa que posiblemente ambos tienen. Nadie quiere aceptar que sus genes tienen algo malo y que por ende los hijos pueden tener estas enfermedades. Ahora, el cuento básicamente es de un día. Un día nos narran en esta historia cómo estos 3 hermanos están viendo un atardecer. Sin embargo, tienen su cuarta hermana. Ella nació saludable, es la favorita de los papás, y esto les genera como que cierto conflicto, pese a que no lo pueden expresar o no pueden tener una manera fija de decirlo. Tienen este problema en cuanto a la hermana, sienten esa diferencia que hay de los padres. A la niña, a la cuarta niña o hija, la peinan, la tratan bonito, se la llevan a todos lados. Sin embargo, con ellos no hacen nada, hasta los esconden. Incluso la criada es la que se hace cargo de de su educación o de crearlos, que los tienen hechos unos andrajos. Entonces, por esto me gusta, porque retrata realidades un poco crueles. Sin embargo, el punto que va a tratar esta historia es bastante atroz, en el sentido de un crimen. Hay un crimen que se comete aquí. Aparte de ver esta gallina degollada, los niños, los idiotas, tienen como cierta rencor, como les decía, a su hermana que nació saludable. Entonces, cuando ellos tienen la oportunidad, retratan o representan algo que vieron que hizo la criada con una gallina. Entonces me pareció un cuento bastante atroz en ese sentido, que cometan este asesinato en cuanto
a su hermana. Entonces, no es un spoiler, porque, o sí, no sé. Bueno, el punto es que deberían leerlo porque es muy interesante y ya. Bueno, el texto no son más de 3 cuartillas, sin embargo lo que me sorprendió es que en tan pocas palabras nos pudiera retratar una historia tan cruda y que además da todo un contexto del cómo se llega a ese punto. Ese sería el primer cuento que les recomiendo. De hecho fue el primer cuento que realmente me llamó la atención para acercarme más a la literatura y el poder encontrar más de este tipo de textos. El segundo cuento que les voy a recomendar se llama No oyes ladrar los perros de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de mis autores mexicanos favoritos y este cuento lo encuentran dentro de El Llano en Llamas, publicado si no me equivoco, 1953. El Llano en Llamas, saben, es un conjunto de cuentos que retratan un poco la sociedad mexicana en esa época. Uno de estos cuentos habla sobre un señor que lleva en sus hombros cargando a su hijo. Su hijo es un malviviente, por así decirlo, o por decirlo menos, que fue muy malo en su vida con el señor, con su papá. Y básicamente se trata de un recorrido que hace este hombre. Es un campesino, o al menos eso es lo que nos da a entender. Eh, es un recorrido que él hace para llevar a su hijo a que a que un doctor lo revise o lo trate de curar porque tuvo una pelea y este quedó pues bastante lastimado. Les habían indicado que después de cruzar un cerro iban a encontrar un pueblito donde iban a encontrar algún doctor o personas que pudieran auxiliar a su hijo. Sin embargo, pese a que están recorriendo varias horas, la noche incluso en la narración nos hace imaginar cómo va transcurriendo la luna o ese avanzar de la noche, muy interesante. Sin embargo, pese a que avanzaron bastantes horas, nunca el hijo, nunca le dice al papá que están a punto de llegar al pueblo. Inclusive el título de este cuento, No oyes ladrar los perros, es porque es una frase muy repetida por este señor que lleva al hijo en espalda, preguntándole sobre esta situación, si ya él los escucha y si ya van a llegar, porque él ya quiere, ya está bastante cansado de llevarlo en su espalda, en sus hombros. Y ya por último, el tercer cuento que les quiero recomendar se llama Todos tienen premio, todos. Y este está escrito por un autor mexicano que realmente no recuerdo muy bien su nombre, apenas lo acabo de conocer. Pero es Emiliano Pérez Cruz. Y les recomiendo, todos tienen premio, todos, porque es un retrato de una sociedad mexicana, la Ciudad de México, o al menos eso es lo que entendemos, en la década de los 50. Entonces, este cuento trata sobre personas que viven en una pobreza realmente extrema, que no tuvieron acceso a una educación. Sin embargo, está narrado por un niño o joven entre los 13 y 14 años aparentemente, el cual nos narra todo lo que vive, que tiene una mamá que no está en casa, tiene un maestro que es medio lépero en la escuela, tiene una niña de la que está enamorado, hay chismes en el barrio, cosas que pues no le aportan nada a él como persona. Sin embargo, en el trayecto del cuento nos vamos a dar cuenta que planea como un suicidio masivo en esta colonia. Las personas a las que se ha llegado le cuentan sobre cierto lugar al cual puede acudir, y una de las frases más emotivas o hirientes de este cuento sería cuando este chico va a acudir a este lugar que le indican. Sin embargo, como él no tuvo oportunidad de aprender a nadar, da un contraste muy distinto. Va a un lugar que se supone debe nadar, sin embargo él no sabe nadar. Entonces te da a entender que posiblemente se está
o va a morir ahí o algo así, no sé, léanlo, descubranlo. Y yo lo que les recomendaría sería que nos acerquemos más a autores mexicanos. También les quiero recomendar, aprovechando, esta antología. La encuentran en el Fondo de Cultura Económica. Tiene bastantes cuentos de diversos autores. La mayoría serían mexicanos, sin embargo también encuentran chilenos, argentinos, de todo Latinoamérica, para que lo puedan visitar. Y aquí hay algunos de los cuentos que les recomendé. Se llama Antología de Cuento Hispanoamericano y lo encuentran en menos de 150 pesos. Inclusive les dejo el enlace para que lo puedan comprar en Amazon. Y yo espero que les haya gustado este video y nos vemos después. Bye.